Yo creo, estoy convencido que en algún punto del camino nuestros antepasados, no en la fe, sino en la vida en general, solían decir en un punto de la huella, ¿sí? No sé si conocen esa expresión, en un punto de la huella, en algún lugar del camino, se nos perdió la dimensión de Dios. Yo estoy convencido de que si bien estamos transitando por un camino de recuperar, no la imagen, porque la imagen la recuperó Cristo para manifestarla en la tierra, pero sí la dimensión de Dios. Yo creo que tenemos que empezar o profundizar, los que empezaron profundizar y los que no empezaron empezar a cuantificar la magnitud de Dios. Creo que si hay cosas que nos abruman, que nos avasallan, que nos tienen condicionados, que nos detienen, que nos frenan, si hay parámetros mentales que no se rompen, estructuras que continuamente se repiten, debilidades que continuamente afloran, pecados que nos da lo mismo cometer o no, tiene que ver con una sola cosa, y es que hemos estado atacando durante mucho tiempo los males, pero no hemos atacado de raíz el mal. Amados, una persona que ve a Dios nunca más vuelve a ser la misma. Una persona que puede, en lo mínimo, por eso el Señor Jesús tuvo una expresión, dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, y eso se ha usado, esa expresión se ha usado para 1000 cosas, ¿sí? Viene uno que le falta una pierna y dice, tenés fe como un grano de... Después no se le vuelve a hacer la pierna y el problema era que no tenía fe. Amados, cuando el Señor Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, es, si me podés ver, aunque sea ínfimamente, lo más chiquito que veas de mí, eso va a hacer que te pares adelante de un monte y no le tengas miedo. Lo más chiquito que veas de mí, lo más pequeño que veas de mí, va a hacer que no retrocedas ante nada ni ante nadie. Pero que tengas la humildad necesaria para transitar en este mundo sin arrogancia. Porque quien ve algo pequeño, aunque sea de Dios, nunca más vuelve a ser el mismo. Nunca más vuelve a ser el de antes. Nunca más vuelve a ser una persona altiva, altanera, centrada en sí mismo y sus necesidades. Si eso no empezó a ocurrir en nuestra vida es porque quizás no hemos visto absolutamente nada de Dios. O algo lo ha tapado o algo lo ha distorsionado. Y está mal, no, para algo estamos frente a esta palabra. Para que a través de la palabra de Dios, Dios nos permita empezar a ver o continuar viendo o profundizar en la vista para conocerlo con mayor exactitud, para poder ver con mayor claridad la magnitud de Dios. Vos no tenés que saber la palabra, vos tenés que conocer a Dios. Porque una persona que conoce a Dios automáticamente se enamora de su palabra, automáticamente se enamora de todo lo que es Dios, se enamora de las escrituras, se enamora de las reuniones, se enamora de la iglesia, se enamora de los hermanos, porque se enamora de todo lo que enamora a Dios. ¿Y qué le empieza a pasar a esa persona? Se empieza a desenamorar de todo lo que no es Dios. Por eso contra el pecado, amado, la única manera de luchar es viendo a Dios. Dios no está tan interesado en que le pegues al pecado, está interesado en que lo veas a Él, porque si lo ves a Él, el pecado no te interesa más. Ni a vos ni a mí. De eso se trata ser perfeccionado. Dice que somos perfeccionados de gloria en gloria. ¿Pero cómo? Viéndolo. Viéndolo. Porque una persona que verdaderamente ve a Dios cae rendida ante Dios. Entonces, cuando alguien está rendido ante Dios, el poder de la gracia se puede manifestar. Y si se manifiesta la gracia, se manifiesta el poder arrollador contra el pecado. Y yo esto lo he dicho muchas veces, pero para mí no es gravoso repetirlo y para todos nosotros es necesario. No es un problema repetir
las realidades de Dios, porque necesitamos vivir en la realidad de Dios. No hablar de las realidades de Dios, no hablar de las realidades eternas, no cantarlas solamente. Hagamos todo eso, pero viendo. Por eso, amado, amada, si estás con problemas en tu casa, si estás con problemas familiares, si estás con cuestiones de pecado, si estás con cuestiones de debilidad, no te ocupate, sí, pero no te ocupes tanto de eso. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo como instrucción? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. O sea, acá estoy, Señor. ¿Qué es aprobado? Estoy para lo que vos quieras. Estoy determinado, dispuesto y disponible para lo que vos quieras. Pero mirá que lo que yo quiero es para lo que vos quieras, Señor. De eso se trata la vida en Cristo. Si no, no hay evangelio que nos pueda a nosotros transformar. Si no hay una vida de conocimiento pleno de Dios, no hay manera de ser transformados absolutamente con nada. Ahora, cuando ves la dimensión de Dios, amado, cuando empezamos a ver la dimensión de Dios, ¿por qué somos eternos? ¿Por qué se nos puso eternidad? Porque en esta vida no la vamos a poder ver completa. Pero cuando empezamos a vislumbrar, sos indetenible, sos imparable. Tu familia no necesita tantas cosas que hagas, necesita nuestras familias, los que tenemos familias, lo que necesitan es que veamos a Dios. Porque cuando lo veo caigo como muerto. Entonces, ¿qué significa caigo como muerto? Yo me voy a humillar. Y al humillarme, la gracia se va a manifestar en mi familia. No voy a yo tener que predicar. Lo único que voy a hacer es testificar con mi vida. Había una canción vieja que decía: anunciaré con mi vida que tú eres el rey. ¿La saben? Y con el cielo y las estrellas, portador de tu gloria. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí en esa parte final la arruinaron. Porque veníamos bárbaros. Anunciaré con mi vida que... esta hora, portador de tu gloria. Ahí ya la arruinamos porque ya nos metimos que el hombre es algo. Lo metimos al hombre ahí. Sí hay una realidad, sí, Cristo en nosotros. Pero eso no significa que nosotros nos podamos jactar de eso. Todo lo contrario. Me encanta, y lo voy a decir hoy, lo voy a volver a decir, así que no empiecen con que al final dice siempre lo mismo. Sí, digo siempre lo mismo y lo voy a decir ahora. Me encantaba la expresión del rey David, porque era un hombre que no tenía absolutamente nada de lo que tenemos nosotros a disposición. David no estaba sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. David no había sido justificado. David no había sido salvado todavía. David no tenía el Espíritu en él. David no podía declarar Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Apenas veía una cosa por ahí, decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Más o menos, nosotros estamos declarando cosas que David veía así nomás. Nosotros ya no tenemos que alzar los ojos a los montes, porque nosotros estamos arriba de los montes. Nuestro socorro ya vino. ¿Qué dice la Escritura? Acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. No tenemos que andar buscando socorro, ya está en nosotros, ya está. Ahora, ese hombre tenía una expresión que yo se la saqué y cuando lo vea me la reclamará o no, no sé, charlaremos con David. Y es: ¿quién es el hombre para que vos te acuerdes de él? Y en estos tiempos de tanto Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, y Cristo en mí, y yo en Él, y la gracia, amados, en estos tiempos, ¿saben qué? Dios ya se acordó de nosotros. Nosotros ya estamos en Él. Pero qué bueno que podamos tener esa cuota de humildad de decir: ¿quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de Él? Si querés la cambiamos y la ayornamos a estos tiempos. ¿Quién es el hombre, Señor, para que te hayas acordado de Él? Señor, ¿quién soy yo para que te hayas acordado de mí? En estos tiempos de humangelio, vieron que tenemos un humangelio. Está el evangelio y está el humangelio.
El humangelio es el evangelio centrado en las necesidades del hombre y que es todo hecho. Todos sabemos que la Biblia dice todo es de Él, por Él y para Él, salvo cuando empiezan las situaciones difíciles a acontecernos en la vida. Salvo cuando empezamos a tener determinada posición, determinada posición financiera, determinada posición en las congregaciones. Entonces ahí ya no es tanto todo por Él, en Él y para allá. Empieza a ser, bueno, vamos a negociar, Señor. Un poquito es por vos, pero otra cosa fue por mí también. Y ahí aparece el Cristo murió por mí. Pero lo dice la Biblia. No, lo que dice la Biblia es que murió en tu lugar, no que murió por vos. La Biblia no dice que Cristo murió por el hombre. Cristo murió en lugar del hombre. Y eso se le imputa al hombre como justicia. O sea, es lo que ocurrió en la cruz, es a favor del hombre, pero no fue por causa del hombre, fue a favor del hombre. Fue porque Dios había perdido su expresión en la tierra. Y Él había definido que la expresión en la tierra sea con el hombre. Pero Él lo definió. El hombre no puede arrogarse el derecho de decir Dios lo tiene que hacer conmigo. Amado, Dios con vos y conmigo sigue siendo Dios. Si nosotros estamos, Dios es. Y si nosotros no estamos, Dios es. O sea, Dios no depende del hombre. Dios es y el hombre acompaña. Cuando empezamos a tener estas cosas claras, empezamos a poder empezar a vislumbrar la magnitud del Dios que tenemos. Es como le decía el Señor a Job. Amado, cuando vos lees a Job desde la naturaleza humana, desde el humangelio, vos decís, pobre tipo, la verdad que Dios los retorturó. Ahora, cuando vos lees a Job desde el evangelio, vos te das cuenta que Job necesitaba ser transformado. Que Job necesitaba ser llamado a la atención. Que todo el Dios que Job decía que conocía, no lo conocía. Job era un humanista del evangelio hasta que Dios se le apareció definitivamente. Nosotros tenemos que empezar a tener un poco más dimensión de quién es el Señor. Quieren que hagamos no un juego, pero sí un test. ¿Quieren que hagamos un test? ¿Cómo estamos de evangelio? ¿Y cuánto el evangelio depuró en nosotros el humangelio? ¿Cuántos quieren saber cuánto humangelio hay en su corazón todavía? Bien. Los que no se hagan problema. Amados, si Dios escogió, Dios manda. ¿O no? Eso es desde lo teórico. ¿Y desde lo práctico? ¿Saben que en la época de Jesús, posteriormente también ocurrió, y hoy ocurre en muchos países de Oriente todavía? Por eso menos mal que Jesús nació en Oriente y no en Occidente, porque si hubiera sido en Occidente hubiera sido un problema, porque le hubieran cuestionado todo. ¿Por qué tenía una túnica de ese color? ¿Por qué hoy el sermón del monte y mañana el sermón del valle? ¿Por qué en el monte y no en el valle? Y ahí apareció la canción, en los montes, en los valles. O sea, también es bueno que el hombre haya estado al último de la creación y no al principio, porque si no hubiera tratado de participar juntamente con Dios. ¿Por qué no lo hace rojo el cielo? Y ni hablar si hubiera estado Eva también ahí para decorar las nubes, ¿no? ¿Por qué no le haces una bandita así que va a quedar linda? En esos países, en Oriente, a la fecha, y en la época de Jesús, que el Señor no es demasiado sabio, y por eso fue en Oriente y fue en esa época. Cuando el maestro elegía al discípulo, el discípulo automáticamente se transformaba en esclavo del maestro. Por eso Pablo decía, soy esclavo de Jesucristo. Automáticamente, todo lo que haga o diga el maestro estaba bien.
Si el maestro hacía las cosas bien, estaba bien. Pero si el maestro se equivocaba, ¿saben qué decía el discípulo? Tengo que aprender aún de los errores del maestro. Por eso fue fácil para el Señor decirle a Pedro, Satanás, amado, seamos sinceros, cualquiera de nosotros caminando hoy con Jesús, te dicen, Satanás, ¿hacés la de Pedro o hacés la de cualquiera del 2024? Al final, 3 años con este y no me valora, mira, me dice Satanás. Dice que el Señor llama a Moisés desde una zarza, una plantita, ¿sí? Que no se quemaba, no se terminaba de quemar. Y Moisés re contento, bueno, salgo del desierto. 40 años en el desierto Moisés, solito y su alma. Por eso después se pudo aguantar 40 más, porque estaba 40 años ahí adentro. 40 años en el desierto Moisés. Le aparece la zarza y le explica a dónde va a ir. Y le explica todo lo que va a hacer Moisés. Vos imagínate, se te aparece Dios y te dice, necesito que hagas esto, que liberes al pueblo. Bueno, todos ustedes saben, lo tienen ahí en Éxodo 4, lo pueden leer tranquilamente. Y de repente se va Moisés. Bueno, vamos Séfora, le dice a la mujer, a la esposa, vamos Séfora, juntá a los pibes, suegro, nos vemos. Suegra, pues ya sabía que no la veía más. La verdad, suegra, sos la mejor. No la veo más. Y se van. Levantan campamento y se van. Y vamos a liberar a Israel. Y van todos ahí contentos con toda la familia. Y de repente, de tanta alegría, dice la Escritura que se le apareció Dios para matarlo. Pero si me llamó, ¿cómo que ahora me quiere matar? Claro, porque entre el llamado y la gestión hay un paso muy importante. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. La pregunta de Moisés a Dios no tendría que haber sido ¿qué tengo que hacer? Y no tendría que haber sido, y bueno, ¿me creerán, no me creerán? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hablo? ¿Qué les digo? ¿Sabe cuál tendría que haber sido la pregunta de Moisés a Dios? Y se las traslado para que si le quieren contar a algún amigo de un amigo lo hagan. ¿Saben cuál tendría que haber sido la pregunta? Señor, ¿qué tengo que limpiar de mí para poder ser efectivo en la tarea que me estás enviando a desarrollar? No tanto qué tengo que hacer, Señor, sino qué me falta. ¿Cuál es el inconveniente para que vos desarrolles toda tu plenitud en mí? Cuando el Señor llama a los 12, a los 11 y al que bueno, después resultó ser, la gente dice Judas traidor, pero la verdad que Judas no puede traicionar, no se puede traicionar al que ya sabe que lo vas a traicionar. O sea, es difícil traicionar a alguien que ya sabe. Pero en el llamamiento de los 12, ellos tenían bien en claro que la palabra del maestro era lo que el maestro decía. Por eso, tenemos que saber diferenciar delante del Evangelio cuál es la propuesta de Dios. No es, todos sí, vamos para adelante. No. Yo quiero ser parte de los 12. Vamos más profundo. Yo quiero ser parte de los 3. Pedro, Jacobo y Juan iban a todos lados con Jesús. Creo que hasta guardia en el baño le hacían. Yo quiero ser parte de los 12. Yo quiero ser parte de los 70. O quiero ser multitud. O quiero ser de los que están en contra. En un punto de la huella, en un punto del camino lo voy a tener que definir. A ver, el Señor siempre va a querer que seamos parte de los 3. Siempre. Pero el que define es cada uno de los que es llamado por el Señor. Porque para cada uno habrá un nivel de conocimiento de Cristo. Amados,
somos todos, creo, lo suficientemente avanzados, por lo menos, no sé, voy a decir en la fe, pero por lo menos dentro de las congregaciones, como para oír esto que les voy a decir. Y el que no, después me lo pregunta. Amados, la salvación es para todos, pero el conocimiento de Cristo es para pocos. El Señor sí discrimina. No en lo que respecta a salvación, voy a volverlo a decir porque después me dicen, dijo que el Señor discrimina. No, no discrimino. Pastor dijo que el Señor discrimina. Me enojé, me voy. No, amado, no estoy diciendo que Dios discrimina. Estoy diciendo, sí estoy diciéndolo, pero escuchen lo que sigue, ¿sí? Puede ser que no hagamos bajo la persiana. No, no. El Señor discrimina para darse a conocer, porque tiene que ver con la predisposición mía a conocerlo. En lo que respecta a salvación, no discrimina. En lo que respecta a amor, no discrimina. Pero séme sincero, los que tienen más de un hijo, ¿no discriminas un poquito? El que te hace más mimo y está más cerca tuyo, ¿no es un poquitito más? A este lo tengo más cerquita que al otro. Los que tienen más de un hijo se ríen, no lo quieren decir, pero no hay padre que lo quiera, pero dentro de su corazón hay algo. Y los hijos se dan cuenta a veces. Amado, es bíblico. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dice que no habían hecho ni bien ni mal y ya el Señor había decidido quién sí y quién no. Los 12 podemos decir que eran sus hijos, pero no era lo mismo Pedro que Judas. ¿Y Judas sanaba? Sí. ¿Liberaba? Sí. ¿Predicaba? Sí. Pero no era lo mismo para Dios uno que otro. ¿Saben con lo que tenía que ver? Con lo que habían decidido dimensionar del Señor. Nosotros necesitamos tener oraciones más efectivas con Dios. Amado, no es lo mismo la persona que se la juega por el Evangelio que el que está sentado en su casa mirando videitos de TikTok y viene a la congregación una vez o 2 veces por semana. No es lo mismo. Porque el que está todo el día mirando videitos de TikTok es porque está desesperado por la carnalidad, por vivir en la carne. Y está mal, no, Dios no lo discrimina, pero es multitud, no va a ser nunca parte de su círculo íntimo. Por eso a veces escucho, no, porque Dios a mí me habla. ¿De qué y qué Dios? Esto te lo digo así como tip. Cuando te sientes a hablar con alguien sobre Dios, fíjate de qué Dios están hablando. Porque a veces no es el mismo Dios. Oí si hay humangelio o evangelio. Ahora, si vos estás manifestando el evangelio y yo siempre, vamos a tener el grado de humildad para oír al que está en otra posición. No es con desprecio, no es despectivamente, no es yo tengo la verdad y vos sos un queso que no sabés nada, se entiende del griego quesus, sino que es con amor, con cuidado, de alguna manera. Ahora, no es lo mismo hablarle a Pedro que hablarle a la samaritana. No es lo mismo. En el ámbito de Jesús, no es lo mismo, no es la misma conversación. En el ámbito de Dios, no es la misma conversación, amado. No es lo mismo Demas, que está por irse, que Pablo, que se la jugó y lo decapitaron por el evangelio. No es lo mismo. No fue lo mismo el arrepentimiento de Judas que el arrepentimiento de Pedro, porque el arrepentimiento de Judas no fue arrepentimiento. Lo de Judas fue congoja. ¿Y cómo te das cuenta? Porque Judas tenía miedo a las consecuencias. Pedro había pecado contra su Señor. El que pide perdón por miedo a las consecuencias, el que se arrepiente por miedo a las consecuencias, ese tiene congoja, no es arrepentimiento. Y lo condenamos, no, pero decimos la verdad. Las cosas como son.
Pero el que está verdaderamente arrepentido, Señor, yo no me creo ni una coma en la historia. Yo no soy ni una coma en la historia. A veces tenemos tantas demandas. Y viene Dios y dice, ¿sabes por qué tenés tantas demandas? Porque no me conocés. Entonces Dios, que es Dios, es sabio, nos conoce, nos ama. Amados, no nos calcina, pero bajo ningún punto de vista puede hablarle de la misma manera a un niño, a alguien que hace niñerías, que son dos cosas distintas, a un inmaduro, que sería la tercera cosa distinta, que a alguien que está jugado por el Evangelio. No es lo mismo. ¿Y qué me da cada uno de estos niveles? El conocimiento que decido tener del Señor. Yo siempre hago el chiste del que luego fue el apóstol Juan, en ese momento era el discípulo Juan. Que no sé si es un chiste, y capaz que Juan me va a decir que te metés conmigo cuando lo vea allá en el cielo. Pero Juan dice, y el discípulo amado se recostaba en el pecho del maestro. Juan lo dice. Es como que yo decía, ay, el Señor a mí me ama con todo su corazón. Lo digo yo, no es que lo escribió Mateo, y bueno, ahí está certificando lo que dice. No, Juan lo decía. Pero yo creo que Juan lo decía porque verdaderamente lo vivía. Parece arrogante, pero la realidad es que es una persona que está contando lo que está viviendo. Porque él se sentía muy amado. Y verdaderamente más amado que los demás, o que algunos de los demás. ¿Por qué? Y por una sencilla razón, él se ocupaba de conocerlo a él. Yo me lo imagino a Juan, amado, yo a veces veo tanta demanda y tan poca oferta hacia el Señor. O tanto desprecio y tanta despectividad. Y bueno, si Dios me usa, que me use, y si no me usa, que no me use. Y bueno, yo soy esto, al que le gusta bien y al que no también. Está metiendo a Dios en ese al que le gusta bien y al que no también. Y bueno, este es el diseño que yo pude hacer. Bueno, ¿qué va a hacer, viste? No, amado. El que ve a Dios no puede hablar así. El que ve a Dios cae como muerto. Muere a todo su sistema de creencia, muere a todo su sistema intelectual que no le permite conocer al Señor. Entonces, ¿qué le pasaba a Juan? Seguramente, porque ustedes creen que me olvido de las cosas, pero no me olvido todavía. ¿Qué le pasaba a Juan? Seguramente. Yo estoy convencido. ¿Me permiten poner cara de enamorado? Amor, te tengo que mirarte, porque si no, no puedo poner cara de enamorado. Yo me lo imagino, Juan. Y que ¿viste cuando estás enamorado? Que cada palabra que dice el otro, aunque diga lo que digo, decía... Y más cuando sos adolescente, ¿viste? Cuando sos adolescente, que todo. Es un coso que tiene los dientes de madera, pero... Todo te llama la atención. Todo. Por eso lo veo a Juan ahí recostado. Y en estos últimos siglos, diría, hay tanta gente tan enamorada de sí mismo, tan enamorada de doctrinas, tan enamorada de religiones, tan enamoradas de Biblia. Hago la salvedad, lean la Biblia hasta que les salga por los poros cada una de las letras de la Biblia, pero no se enamoren de la Biblia. Porque a los casados es lo mismo que te enamores de la biografía de tu esposo o de tu esposa. Vos te enamorás de tu esposa o de tu esposo, no de la biografía. Vos imaginate tener a tu esposo o a tu esposa para disfrutarlo, pero vos le cebás mate a la biografía. Y le rendís culto a la biografía. Ay, si no fuera por esta biografía. Amado, leamos las Escrituras para conocer, no a Dios, acerca de. Porque a Dios no lo conocemos por las Escrituras, a Dios lo conocemos por los ojos del corazón que se nos abren cuando Cristo habita por la fe en nosotros. Tiene que haber un momento
tiene que haber un momento que yo me pare ante Dios y diga, Señor, quiero ver tu inmensidad. ¿Sabes qué, Padre? Tengo en la tierra todo solucionado. No tengo tantos problemas, no tengo tantas situaciones. Por eso quiero verte. Y nada más. Quiero conocerte. Y nada más. Quiero disfrutarte, Padre. Y nada más. ¿Y lo demás? ¿Cómo viene lo demás? ¿Por qué? Díganlo fuerte. Y si lo sabemos, ¿por qué es al revés el orden de las cosas? Ahí está definido quién verdaderamente está conociendo al Señor y quiere estar dentro de su círculo íntimo y quién no. Porque Dios sí tiene íntimos. Y no son los que se encierran 4 horas en una habitación, porque mirá, amado, yo conozco cada uno que se encierra 4 horas en la habitación y después las otras 20 horas que tiene el día, mamita, no te le cruces porque no te deja la cabeza en el cuello. La cantidad de gente que se mete 4 horas en una habitación y después está con delirio místico por ahí, creyéndose la gloria de Dios caminando en la tierra. La cantidad de psiquiatras que atienden a los que se meten 4 horas dentro de una habitación. Algún día vamos a traer estadísticas. Nos vamos a sorprender. Se han llenado de dinero los psicólogos con los que se meten 4 horas en la habitación. Y que no me tengo que meter 4 horas. Si Dios te llama, abrazate con el Padre, estate las 4 horas. Pero si no hay transformación en tu vida, es pura religión. ¿Qué está diciendo, pastor, que no ore? No, sí, es lo primero. Antes de empezar a respirar, hay que orar. Pero no se trata de orar. Se trata de a dónde me está llevando la oración. Porque si la oración me está llevando al humangelio. Con Sandra conocimos una persona que un día fue a orar a la casa de otra. Algunos saben esta historia. Y es real. Un día fue a orar esta persona a la casa de otra y como esta persona, el dueño de casa, había tenido un entredicho, le dijo, no, andate de mi casa, no quiero que ores. ¿Sabes lo que dijo esta persona? Yo me voy, pero conmigo me llevo la gloria. Nunca entendimos si Gloria era la hija, la hermanita, la sobrina o la tía. Ahí te lleva las 4 horas sin transformación. Las 4 horas sin mentor. Las 4 horas sin un maestro, sin alguien que te guíe al conocimiento de Cristo, sin alguien que te lleve a un entendimiento mejor, son 4 horas perdidas. Dedicásela a tu familia, dedicásela a jugar al básquet, al fútbol, al tenis, a lo que vos quieras, amado. Yo tengo que salir de esas 4 horas y decir, ¿en qué me juzgó la palabra? Yo tengo que irme de una reunión como esta y decir, ¿en qué me juzgó la palabra? Pero no en qué me condenó, porque no hay condenación para el que está en Cristo. ¿En qué me juzgó la palabra? La palabra me permitió ver un poquito más claro al Señor y ahora soy menos avaro que antes. La palabra me permitió ver mejor al Señor y ahora procuro mayor santidad que antes, aunque sé que soy débil y me declaro débil para que Él sea fuerte en mí. La palabra me permitió ver que hay hipocresía y religiosidad en mí. ¿Qué me permitió ver la palabra? Tiene que haber, amados, una estadística de lo que está ocurriendo con la palabra en mi vida. Yo he estado en lugares de oración en que la gente dice, vamos a orar, y arranca. Señor, que los niños de África no les falte de comer, que los hospitales en Groenlandia, Señor. ¿Cómo vos podés tener una estadística de lo que está pasando ahí? Viajando a Groenlandia, a África o a cualquier... Claro, oramos allá y me quedo tranquilo que oré, es lo que decía el Señor.
repiten, hacen grandes repeticiones, hacen hermosas y elocuentes oraciones. ¿Pero qué le dijo? Pues su corazón está lejos mío, porque no me conocen. Yo vine a traerles el conocimiento del Padre. ¿Sabe lo que vino a hacer Jesús? A traer el cielo en la tierra. ¿Sabe por qué Job fue justificado? Por una sencilla razón. Él dijo, sos muy grande, no te puedo entender, necesitamos un mediador. ¿Qué le estaba diciendo? Tráeme a alguien que pueda mediar entre nosotros dos. Él vio a Cristo, él vio que en algún momento el Hijo iba a aparecer en la tierra. Y acá está, el Hijo en nosotros, entre nosotros y nosotros en Él, para que podamos conocer la dimensión del Dios que tenemos. Nunca nos olvidemos de la última parte. Nosotros en Él. Dios está en nosotros, pero Él es atmosférico. Porque Cristo en nosotros es una realidad. En realidad Pablo no dijo Cristo en nosotros, Pablo dijo Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es una realidad, eso es una verdad, tanto bíblica como espiritual, es una verdad presente. Pero nunca nos olvidemos que estamos en Él. Porque estar en Él nos permite conocerlo a Él y nos permite dimensionarlo a Él. Entonces la palabra me tiene que juzgar y ¿hay más arrogancia en mí o menos? ¿Hay más necesidad de estar con mis hermanos o menos? ¿Hay más sujeción a la autoridad o menos? ¿Hay más necesidad de separar lo precioso de lo vil en mi corazón o menos? La palabra tiene que traernos juicio. Tiene que traernos juicio. ¿Estoy conociendo más la dimensión de Dios o menos? Juan 14, 27. Perdón, Lucas 14, 27. Qué bárbaro este muchacho Lucas, ¿no? Escribió 2 libros sin estar con Jesús. Sin estar con Jesús sabía más cosas que lo que estuvieron con Jesús. Tremendo. Dice que él estudió detalle por detalle. Soltó sus estudios, todo lo que él había estudiado, todo lo que era, dejó de ser lo que era para ser lo que Dios había diseñado que sea. Se transformó de médico a periodista. Para que nosotros podamos tener un testimonio, tanto en Lucas como en Hechos, como en alguna otra carta que se dice que Pablo se le hizo escribir a él. Un testimonio escrito de lo que el Señor quería que nosotros conozcamos a través de las Escrituras, de lo que pasó mientras estos muchachos caminaban la tierra juntamente con Él. Y el Señor Jesús, Lucas retrata una expresión que tuvo el Señor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice ahí? ¿No puede ser qué? Dice, no puede ser mi hijo. Dice, no puede ser mi seguidor. Dice, no puede ser un cristiano. Dice, no puede ser un evangélico. ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. Hay personas que quieren tener conocimiento de Cristo, quieren tener mayor revelación de Él, quieren tener acceso a muchas cosas acerca del Padre. Pero el Señor dice, hay un requisito. Moisés, hay un requisito. ¿Qué es eso que ocurrió con Moisés? Es un tipo y sombra de la cruz. Porque cuando se aparece el Señor a Moisés, le habla de circuncisión. Y dice la Escritura que la cruz fue una circuncisión. Sacó lo que estaba infectado de lo que tenía que ser glorificado. Separó. Amados, para ser un discípulo, para tener más acceso a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, para tener un mayor conocimiento del Padre, el Señor nos dice, discípulo. Por eso es claro el Padre, el que no toma su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No me va a poder conocer con mayor amplitud. Amados, los discípulos en la época de Jesús eran personas que eran enseñadas. Se le transmitía una enseñanza, más no se podía porque no estaba el espíritu operativo. Estaba en lo atmosférico, pero no estaba adentro. Entonces todo lo que venía de afuera para adentro. El Señor dice, no puede ser mi discípulo, pero no desde el punto de vista no puede ser mi alumno, porque todos en un punto eran sus alumnos. Lo que Él está diciendo claramente está para después de la cruz. Y para nosotros ser un discípulo es alguien dispuesto a ser plenamente transformado en todo aquello que el Padre define que sea transformado. Eso es un discípulo. No es alguien que hace un curso de discipulado. No es alguien que va a un núcleo. No es alguien que viene a una reunión. Es alguien que está dispuesto a ser transformado en lo que el Padre necesita que sea transformado. O sea, es alguien que se pone bajo autoridad para ser transformado. Ese es un discípulo. Amados, a los discípulos, yo creí que iba a pasar el tiempo y no me iba a meter en lío, pero me voy a meter en lío. Toda la culpa del lío en el que me voy a meter ahora lo tiene dos cosas: el reloj y la demanda de ustedes, porque sus corazones están ávidos de conocer más acerca del Señor. Amado, hay demanda. Y cuando hay demanda, vamos, ¿se meten conmigo en el lío? Vamos juntos. Sandra me mira como diciendo, ¿qué vas a decir? Pero ustedes saben que en cada lío que me meto después aparecen las aclaraciones de los líos, ¿o no? Así que los que están acá, los que están en la casa, los que están donde estén, capaz que está en el auto y mirando, pará porque vas a chocar si no. Amados, de Jesús habla cualquiera. Cualquiera. La posibilidad de hablar de Jesús está para cualquiera. Cualquiera puede predicar acerca del testimonio de su vida para poder llevar gente a una congregación. ¿Cuántos lo saben? De hecho, muchos de nosotros hemos aparecido en las congregaciones porque alguien nos contó que le fue bien en la vida a partir del Señor. Después nos dimos cuenta que no era tan así, pero ya estábamos presos del sistema. De Jesús habla cualquiera, pero el Evangelio se le encomendó solamente a los discípulos. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Marcos, Mateo, la gran comisión fue dada a los discípulos. No fue dada a los creyentes. De hecho dice, a los que creen los van a seguir estas señales. No les dice vayan a hacer señales. Dice, los que creen van a poder ver estas señales. Entonces, creo, soy, camino, y las señales se tienen que manifestar en algún momento. Por eso dice que la sombra de Pedro sanaba y Pedro andaba viendo, ¿dónde está mi sombra? ¿Dónde está mi sombra? Porque Pedro andaba y sanaba, porque las señales siguen a los que creen. Ahora, amados, les voy a volver a decir porque quiero que quede claro. De Jesús habla cualquiera, pero el Evangelio del Reino fue entregado y es solamente autorizado a predicarlo alguien que es discípulo. Por eso está tan diluido el Evangelio, porque está predicado por personas que han definido ser primero ellas antes que el Señor sea a través de ellas, porque solo un discípulo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Está en sus Biblias,
¿Con quién estaba reunido el Señor resucitado cuando les dijo que vayan y prediquen el Evangelio? ¿Estaba con la multitud? ¿Con quién estaba? ¿Saben cuál era el requisito en la iglesia primera para predicar el Evangelio? No para hablar, porque Pablo lo dice claramente, algunos predican por contienda, otros por vanagloria. Lo importante es que Cristo sea predicado. ¿Saben cuál era el requisito de la iglesia primera para poder predicar el Evangelio? Haber visto al Señor. Eso eran apóstoles. No que se te aparezca, sino que haber visto al Señor por una palabra. Por eso a veces las personas suelen decir, y bueno, para mí es lo mismo, el nuevo pacto, el antiguo pacto, hablar de... Claro, porque no es discípulo. Al discípulo no le da lo mismo. El discípulo es celoso del Evangelio. Y el discípulo no habla de Jesús. El discípulo es una carta leída. El discípulo no habla de las cartas, el discípulo es una carta. Y ahí está la diferencia entre el evangelio que impacta y el evangelio que no impacta. Porque al discípulo le son mostradas cosas que al que habla de Jesús no le son mostradas. Fíjate que los discípulos le fueron a decir a Jesús, Señor, vimos a uno que en tu nombre hablaba, que en tu nombre hacía, y lo reprendimos y le dijimos que no lo haga más. ¿Saben lo que le dijo el Señor? ¿Para qué le dijeron eso? Si el que no es conmigo, que el contra mí conmigo es. Y el que conmigo no está, está desparramando. Así que tengan paz. El tema es ustedes. Y el Señor que dijo, ay, ¿dónde está? Que lo voy a ir a ver porque ya está hablando de mí. No, está bien, que siga haciendo lo que tenga que hacer. El tema es ustedes. Cuando vemos la parábola del sembrador, el Señor fue muy claro, a ustedes les es revelado el reino. La invitación está para todos, pero no todos están autorizados a predicar el Evangelio. Cualquiera puede predicar de Jesús, cualquiera puede cantar de Jesús, cualquiera puede cantar acerca de Cristo, cualquiera puede hablar acerca de la Biblia, pero no cualquiera está autorizado a predicar el Evangelio, porque el Evangelio está destinado a los discípulos que lo vieron y son transformados a su imagen para dar a conocer esa imagen en la tierra. Por eso el Señor les dice, el que quiera ser mi discípulo. Mirá a alguno que tenga cerca, decirle, tenés dos opciones. Relájate o ponete las pilas. Y hay gente, viste, que no le gusta esta palabra, porque todos queremos hablar de Jesús. No, sí, habla de lo que quiera, pero el Evangelio está para los que lo vieron y se dejan transformar a su imagen. Decirle que tenés cerca, no pongas esa cara de vinagre. Ocupate de verlo ya. Amado, ¿vos sabés que el evangelio se enoja con estas cosas? Vos ves al evangelio diciendo, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Vos le decís, vos sos una coma en la historia, lo que importa es Dios. No, ¿cómo? Mirá lo que estás diciendo, sacás de contexto la Biblia. Amado, así es el evangelio. Le está diciendo que lo más importante es Dios, pero como no le gusta porque pierde protagonismo, empieza a atacar el evangelio. Si queremos ser personas que verdaderamente vivamos la vida de Dios, tenemos que procurar conocerlo a Él antes que conocer tantas cosas que se parecen a Él. El Señor dice, el que quiera ser mi discípulo. Y deja explícito, bien claro, lo que tiene que hacer alguien que quiere ser transformado.
alguien que quiere ser su discípulo, pero también no lo deja especificado, pero queda en el aire. El que no quiera, está muy bien, pero va a ser multitud. Pasa que al orgullo humano no le gusta esa parte. Yo hice el curso de discipulado, ¿cómo no voy a ser discípulo? Yo vengo a todas las reuniones, ¿cómo no voy a ser discípulo? Yo liberaba en la carpa con Anacondia, ¿cómo no voy a ser discípulo? ¿Saben quiénes eran dones caminando, pero cero discipulado? Los corintios. Por eso yo muchas veces veo personas, gracias Señor, porque me usaste. ¿Se entiende mi? ¿Lo decís por importancia o lo decís porque verdaderamente te sentí una coma en la historia y que Dios se haya fijado en vos para hacer algo? Es un acontecimiento. ¿Lo decimos al modo David? ¿Quién soy yo para que te fijé en mí? ¿O lo digo al modo humano, humangelio? Bueno, menos mal que estaba yo. Hay gente así, no acá. Que si no está, es como que Dios no puede estar ahí. Tengo 700 ejemplos y estoy llamando a gobierno todos los ejemplos en mi cabeza. Sépanlo, por eso hay algunos silencios que estoy efectivizando. Amados, para el discípulo hay mayor conocimiento de Cristo. Por eso vas a ver personas que vos decís, ¿cómo creció tanto? ¿Cómo maduró tanto? ¿Cómo su vida pegó este salto? Y vos decís, hay personas que tienen 25, 30 años adentro de congregaciones y siempre están en el mismo lugar. O más atrás. El día pasado hablábamos de la apariencia de piedad. El secreto no está en todo lo que estudio para ser discípulo, el secreto está en todo lo que permito al Señor que me transforme a su imagen. Por eso dice, tome su cruz. Porque discipulado y cruz van de la mano. Señor, yo quiero verte. Ok, pero Cristo está después de la cruz. O sea, de la presión. O sea, de la prueba. El mayor conocimiento de Cristo está después de la prueba. Por eso Él dice que no hay ninguna prueba que nos venga que no vamos a poder soportar. ¿Por qué? Porque la palabra ya nos capacitó para la prueba. Si no fuimos capacitados por la palabra para la prueba, amados, porque no es prueba que viene de Dios. Es un lugar donde nos metimos solos, una tentación, una debilidad, algo que en nuestro corazón todavía no está solucionado. Pero una prueba de Dios, Dios ya te dio la solución y me dio la solución. Por eso tenemos que procurar el mayor conocimiento. El discípulo busca conocer más a su maestro. Al discípulo se le puede decir Satanás. Y el discípulo no cambia la concepción de quién es su Señor. Y no está indagando, ¿por qué me habrá dicho eso? No se queda con el Satanás en el corazón. El maestro le dijo, porque me sos de tropiezo. Ok, le soy de tropiezo, procuraré no ser de tropiezo la próxima. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ocupar de conocerlo más para no ser de tropiezo. Ahora, ¿qué le pasa al discípulo? El discípulo tiene mayor conocimiento de la paternidad de Dios. El discípulo tiene mayor conocimiento del amor de Dios. El discípulo tiene mayor conocimiento de los diseños de Dios. El discípulo verdaderamente tiene conocimiento de la palabra de Dios.
El discípulo se le abren los ojos verdaderamente y puede ver con claridad cosas que otras personas no ven con claridad. Por eso los últimos serán los primeros, amado. Porque no se trata de llegar primero. Se trata de que a partir de que veo, estar posicionado en un lugar diferente. Los últimos serán los primeros fue para nosotros, para la iglesia. El tema que nosotros definamos ser los primeros. ¿Cómo soy primero? Conociendo al Señor. Todo lo del Padre lo viviremos por conocimiento de Él. ¿Saben qué sabe un discípulo? Un discípulo viene caminando y tiene un mar adelante. Y el discípulo dice, yo voy a caminar. Y hay 3 posibilidades. Se abre, lo camino por encima o me ahogo y me voy con el Señor. Estoy dispuesto a las 3. Eso es un discípulo. El discípulo no dice, ay, el Señor me dio una platita para disfrutarla en un viajecito. No, un discípulo dice, Señor, con este dinero, ¿cómo hago para que el reino avance? El discípulo no dice, me dio una familia para disfrutarla. No, Señor, ¿cómo? Somos 5 en la familia, somos 4, somos 3, somos 8. ¿Cómo hacer, Señor, para que cada uno de nosotros sea una antena transmisora tuya? ¿Saben lo que ocurre después? Vas a disfrutar la plata, vas a disfrutar la familia, vas a disfrutar del viaje. Amados, si Dios dice que vas a llegar a Jerusalén, vas a llegar en un barco y vas a naufragar en el medio, pues vas a llegar igual, pero vas a llegar. Donde Dios te envíe, vas a ir. Ahora, todo lugar donde quieras ir vos, el que quiere hallar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Saben dónde se mete el discípulo? Y con esto cierro. El discípulo entra en esferas de conocimiento, en el lugar donde se hablan palabras de gobierno que el que no es discípulo no entra. Dios no tiene las mismas conversaciones con todos. Vos podés oír algunas cuestiones similares y yo. Pero Dios no tiene las mismas conversaciones con los discípulos que con los que no son discípulos. Y ahí tenemos que saber respetar autoridad. Autoridad no tiene que ver con los puestos, autoridad tiene que ver con discipulado. Por eso Él no envió a cualquiera, Él envió a los discípulos a predicar el Evangelio. Porque si hubiera enviado a cualquiera, no habría autoridad en el Evangelio. Por eso Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Como ustedes son discípulos, por lo tanto, vayan. ¿Con qué? Con mi autoridad. El discípulo va en la autoridad de Dios, pero el que no es discípulo siempre va a terminar yendo en su autoridad. Por eso el que es discípulo no le dice al diablo, diablo fuera, diablo fuera. El que es discípulo le dice, Dios te reprenda. El que es discípulo no se pelea con los demonios. El que es discípulo le dice, Dios te reprenda. El que es discípulo no se pelea con los brujos de la cuadra. El que es discípulo sabe que la dimensión de Dios lo único que hace es hacer que sean pulverizadas todas las obras de las tinieblas. Pero es Dios. Dice la Escritura que cuando el arcángel contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés, no sabemos por qué se peleaban. Y ahí hay un montón que pueden llegar a sacar conjetura. Pero ¿saben lo que dice? Que el arcángel le dijo al diablo, Jehová te reprenda. No tenía el ministerio de liberación. No le decía a Dios. No, amado. En el nombre del Señor,
es mucho más que usar el nombre de Él para hacer cosas. En el nombre del Señor yo veo la dimensión de Dios. Y estoy bajo esa dimensión, y bajo esa dimensión yo me creo un puntito en la historia. Y como soy un puntito, que toda esa dimensión vaya contra las tinieblas. Porque ¿para qué voy a ir yo si está Él? ¿Para qué me voy a rogar yo determinados derechos si está Él? Maldito pecado, Él te venció. Yo no te voy a vencer porque yo soy débil, pero Él te venció. Así que Dios te reprenda. Maldita debilidad, que lo único que haces es entorpecerme. Yo no te voy a vencer porque no tengo yo la potencia para hacerlo, pero me someto a Dios. Estoy en la habitación llamada Cristo, y en esta habitación puedo decirte: Dios te reprenda. Y ahí sí podemos decir como el apóstol Pablo: oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu morada? Claro, desde ahí abajo yo me siento fuerte. Pero no es para que yo me ande haciendo el liberador ambulante o el resucitador de muertos. No, amado, es Dios. Es Dios. A lo que quieras, declarale: Dios te reprenda. Y Dios, que es bastante grande, sabrá lo que tiene que hacer en esa situación. Yo te garantizo que vas a ver pasar a Dios. ¿Sabes lo que te va a pasar? Vas a decir: ¿quién soy yo para que te tomes el tiempo de levantarte de tu trono y atender este problema? Y atender esta circunstancia. ¡Wow! Cuando veo la grandeza, amado, cuando vemos la grandeza de Dios, se nos van las ganas de ser nosotros algo. Y es todo Él. ¿Contra qué estás peleando? ¿Por qué es más grande que Dios? Porque estás metido en el medio. Yo leía el otro día la escritura y decía: viste que nosotros decimos venció a la muerte, y es verdad. Pues dice, venció al imperio de la muerte. No es lo mismo. ¡Wow! Es el rey. Por eso él decía: oíste que fue dicho, pero todo Dios dice. No es lo mismo lo que dijeron de vos y que vos pelees con eso, con un Dios, que vos digas: lo que se dijo de mí, ok, pero Dios transforma lo que se dijo en lo que Él dice. Por eso, amado, hay un entendimiento distinto cuando el discípulo empieza a hacer lo que le corresponde ser, que es ser discípulo. Hay esferas, amado, de conocimiento, esferas de conversaciones con Dios. Hay esferas de conversaciones con Dios. Dios te puede hablar de muchas cosas, pero al discípulo le habla de cosas que tienen que ver con su gobierno en la tierra. Y ahí es donde el discípulo comienza a hacer iglesia. Porque empieza a participar de las conversaciones del Padre. ¿Qué es la iglesia? La iglesia participa de la mesa de gobierno de Dios. La iglesia participa de lo que Dios está haciendo en la tierra. Las congregaciones participan de lo que tienen ganas, la multitud. Pero la iglesia participa de otras cosas. Y a la iglesia le fueron dadas todas las cosas que son del Padre, porque participa en las conversaciones eternas. Es una habitación.
que como dice la Escritura, no tiene anchura, no tiene manera de ser medido, no tiene paredes, no tiene techo, no tiene piso, no tiene manera de conocerse en esta vida. El amor Dios, o sea, Dios. Cuando decimos el amor de Dios, estamos hablando de Dios. Dios nos tiene que pasar. Amados, si Dios no nos sobrepasa en el entendimiento, si Dios no nos sobrepasa en el conocimiento, si Dios no nos sobrepasa a nosotros y lo queremos encasillar acá adentro y constantemente buscamos encasillar a Dios, es que estamos siendo esclavos de un evangelio. Pero cuando Dios nos sobrepasa y vos decís, no me importa nada, lo único que me importa es que vos seas real. Amado, que Dios sea real en nosotros es lo único y lo mejor que nos puede pasar. No que Dios sea real, que Dios sea real en nosotros. Porque ahí, ¿sabe qué nos pasa? Dejamos de controlar, de tener todo ordenadito y permitimos que Él desordene hasta lo más ínfimo de nosotros, de nuestras estructuras, para que ordene conforme a Él. Por eso, ¿qué te pasa cuando empezás a conocer a Dios? Yo te lo quiero decir ahora para que cuando te pase no te pongas triste, no te pongas mal y no pienses que es pecado y no pienses que es el diablo que se metió en tu casa. Amado, cuando empezás a conocer a Dios, se te desordena lo que estaba ordenado. Voy a retirar la palabra ordenado. Se te desordena lo que estaba organizado. Porque organización es humana, orden es divino. Entonces se empieza a desordenar todo lo que tenía estructuradamente ordenado. Y no entendés nada. Pero empiezan a pasar cosas que no las entendés, pero de repente las empezás a disfrutar. Porque decís, yo antes no pensaba así y ahora sí. Yo antes tenía todo desordenado. O creía que tenía todo organizado, ahora se me hizo un lío bárbaro, pero tengo gozo, tengo paz. Y no es que es un hippie que no le importa nada. Porque está el hippie, ¿viste? Está el evangelio y el hippiegelio. Ese que se le puede caer la pared de la casa encima. ¡Ay, gloria a Dios, aleluya! No, tampoco es por ahí. Es un orden que vos sabés que es Dios ordenando. Por eso el que quiere verlo tiene que saber que hay muchas cosas que se le van a desordenar. Pero qué lindo, porque después ordena Él. Y Él manifiesta su orden. Y cuando Dios manifiesta su orden, ¿sabe qué nos empieza a pasar? Esta está despejada. Cuando digo esta, es la cabeza, para los que están escuchándolo por audio. La cabeza se despeja. El corazón empieza como a tener una vitalidad que vos no tenías antes. Hay una fuerza interna que vos decís, ¿de dónde saqué esto? Y es Dios mismo tomando el gobierno de lo que le corresponde, que es nuestra vida. No tengo mucho más. Si ustedes quieren, nos podemos ir. Hoy la prédica se llamaba El punto de rompimiento, parte 2. El sábado vamos a tener el punto de rompimiento, parte 3. Y hasta que no estemos todos rotos, vamos a seguir rompiendo. Creo, estoy convencido, estoy esclavo de esta convicción. Por eso no me voy a mover de ella. Estoy convencido, amados, que Dios se está mostrando para que verdaderamente podamos conocer una dimensión que hasta hoy no fue conocida de Él. ¡Qué privilegio! ¿Y saben qué es lo bueno? Que no depende de ningún hombre. Porque yo te puedo llevar y contarte que hay un restaurante hermoso, pero depende de vos y también depende de mí ir hacia ese restaurante. ¿Saben lo que nos está transformando el Señor? Si se ponen de pie se los digo, porque quiero que preparemos cuán grande es Él. Dios nos está transformando y por eso discípulos, a los discípulos Dios los está transformando en generadores
de hambre de Dios. En antenas retransmisoras para que retransmitan la necesidad que tiene la gente de Él. Y como nosotros comemos de Él y vamos siendo transformados a la imagen de Él, vamos a ser agentes transmisores, retransmisores, pero también que atraen hacia Dios. Prepárate, porque la familia que nunca quiso saber nada sobre el Señor, a los discípulos los va a venir a buscar, porque tienen hambre, quieren comer, y Dios te está dando la comida a vos para que les des de comer. Y la comida no es la prédica de un pastor, la comida es Él mismo dándose a conocer en vos y en mí. Eso es lo que está ocurriendo, amados. Así que, ¿qué te parece si empezamos a declarar la grandeza del Señor? Y agradecerle al Padre porque nos permite vivirla, porque nos permite disfrutarla, porque nos permite ser parte de su naturaleza, porque nos ha invitado, nos ha convocado, nos da la posibilidad de conocerlo en amplitud. Vamos a cantarle, iglesia, cuán grande es Dios.